El puente, una plaza, un museo, bellezas resultantes. Mi proyecto de grado se concentra alrededor del concepto de confluencia, que está entendida como el encuentro de dos o más elementos en la cual sus totalidades se tornan en una sola, sus partes indistinguibles de los elementos iniciales. Esta nueva totalidad no es la suma de sus partes, sino que adquiere valor en cada intersección. Así, la confluencia articula los valores iniciales, transformándolos hacia una trayectoria convergente. Es en estas coincidencias que se encuentran las oportunidades para proyectar. Me gusta incluir esta frase de Jorge Luis Borges, que creo resume el proyecto de una manera muy sencilla. El sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura. Y es entonces cuando me hago la pregunta, ¿por qué bellezas resultantes y no confluencia? Ahora, ¿qué son estas bellezas resultantes? ¿Cómo podemos identificar una confluencia? Para esto tendremos que retomar el concepto de aquello que resulta de ella. Esa belleza pura que contiene en sí misma toda la potencia de las fuerzas que la moldean. Es confluencia materializada en un cuerpo singular, por ende podemos concluir que al mirar una belleza resultante, no solo estamos mirando a la misma confluencia, sino a todas las antecedentes. Mirar al presente para ver el pasado. Es por esto que reconocer el valor de las bellezas resultantes nos permite un entendimiento más profundo del acto transformativo que sucede en la confluencia. Lo importante a resaltar es que si se quiere celebrar la confluencia y participar en ella, hay que adoptar la actitud de una belleza resultante como contenedor de fuerzas que amalgama y pone en evidencia para que todo el mundo lo vea. Construir la confluencia es dejarse construir por ella, empujándola y dejándose empujar hasta que los esfuerzos se vuelven uno solo y se empuja en la misma dirección con toda la potencia de las fuerzas que confluyen y la fuerza misma que le otorga el acto de confluir. Estas bellezas resultantes, anómalas, angulosas, hasta se podría decir que descartables a la mirada superficial, son las que nos interesan, pues en el espacio que discurre entre los elementos es donde se alberga la posibilidad no de moldear la arcilla y moldear la jarra en sí, sino el vacío que ésta contiene. Y cómo el vacío que contiene una jarra es capaz de suscitar cada una de las fuerzas, cada una de las presiones y actos transformativos que le dieron su forma. Es entonces cuando uno puede entender la jarra como la belleza resultante de el proceso del artista confluir con su arte. Toda esta base teórica me permitió llegar a las siguientes conclusiones. Como la confluencia es un acto transformativo que moldea la forma de la ciudad, y este siempre tiene una trayectoria que es resultado de la suma de las fuerzas que están presentes, fuerzas que presionan, fuerzas que contienen. Sin embargo, el interés no está en el equilibrio de las fuerzas, sino en la belleza resultante y su efecto en el territorio. Para celebrar estas confluencias, desde la belleza resultante, hay que construir la confluencia y dejarse construir por ella. Y para eso hay que reconocer que esto es un proceso que sucede en el tiempo y por lo tanto debe entenderse desde sus estados pasados y desde sus posibilidades futuras. Y eso nos permite un lente a través del cual poder mirar la ciudad de Bogotá. Y es así como podemos identificar el agua como estas fuerzas que presionan en la ciudad todos los cuerpos que bajan de los cerros orientales y las montañas como estas fuerzas que contienen, siendo los cerros orientales muy característicos de la ciudad, y la interacción entre estas dos fuerzas que crean una confluencia, cuya belleza resultante es
la ciudad misma. Así podemos ver cómo Bogotá se ha ordenado alrededor de estas confluencias y ha habitado este vacío, las bellezas resultantes de la misma. Entre los ríos San Francisco y San Agustín, a los pies de los cerros Guadalupe y Monserrate, una confluencia ideal dio lugar a la ciudad de Santa Fe, Bogotá. La estricta retícula ortogonal española se estrelló con los meandros y su cicatriz marcó la estructura urbana. La confluencia de estos dos ríos y los cerros marca un territorio privilegiado. En este sentido, se reconoce el sector de San Victorino como la confluencia de todas estas fuerzas, en el que el río, la topografía y la llegada de la calle 13 como entrada a Bogotá crean un espacio multifuncional y de comercio en el que se reconciliaba el encuentro entre oposiciones, entre el territorio español y el territorio indígena, entre la ciudad y el campo, entre lo civilizado y lo natural, las tierras altas y las bajas. Era el lugar de contacto, de intercambio, de comunicación, de comercio, de hibridación y de mestizaje. Y como parte de este encuentro entre fuerzas de topografía y agua, resultaron unas bellezas que hoy en día no encontramos presentes en la ciudad de Bogotá, como lo son o lo fueron los puentes. Y resaltó la importancia de estos puentes a través de las reflexiones de Klaske Havik, y me gustaría leerla. Un puente es más que un simple conector de dos lados, los define de manera más clara, y el puente es un lugar, una unidad en sí mismo. El puente, aun siendo un objeto, una cosa en sí misma, permite que un lugar nazca. Es mediante el puente que la ambigüedad de la conectividad y la separación se hace visible. Un puente es en sí tanto una construcción mental como una física. Este puente del alfabetismo urbano abre un campo para que la arquitectura explore en ambos lados del río y también en el espacio del puente en sí. Tanto la plaza como el sector de San Victorino, con su rica historia de transformaciones y confluencias, ejemplifica la belleza resultante de la diversidad y la interacción continua entre pasado y presente. Cada cambio en su estructura y función ha añadido capas de significado, reflejando las múltiples prácticas y experiencias de quienes la han habitado. Negar una parte de esta historia implica omitir a ciertos grupos humanos o actores sociales que han construido sus fundamentos socioculturales e identitarios en este territorio lleno de diversidad. Esta diversidad debe perdurar en la memoria de los lugares, no solo en forma de lápidas, monumentos y estructuras de piedra, sino como una presencia viva que tiene derecho a mantener sus dinámicas sociales vigentes. La apuesta de esta intervención arquitectónica es hacia construir un lugar capaz de recoger todas las fuerzas presentes en el territorio y valorar su interacción en una confluencia que se encuentra entre topografía, agua y ciudad. Reconocer estas fuerzas nos ayuda a encontrar estas manzanas de tipología irregular en el sector de San Victorino, donde el trazado del río San Francisco más la topología dieron forma a un trazado urbano irregular que separa la plaza de San Victorino de lo que hoy en día es el Parque Tercer Milenio. Estas manzanas se ven reemplazadas por una barra, cuyo objetivo es reforzar el vacío y enmarcar la direccionalidad del espacio, creando un puente de conexión entre la plaza de San Victorino y el Parque del Tercer Milenio. El proyecto busca reinterpretar la función de los puentes como objetos de infraestructura e interconexión vial. Donde anteriormente el puente liberaba un espacio para que fluyera el agua, ahora se propone una galería de 33 arcos que hacen referencia a los antiguos puentes de la ciudad y que permiten el flujo de personas. Estas personas habitan el bajo puente, llenándolo de actividad y creando un espacio público rico y democrático que evita a toda costa crear barreras. Ahora, por donde transitaba la gente para salvaguardarse de los caudales del río es por donde se manifiesta el agua en forma de un museo observatorio que retoma el trazado del río San Francisco. Este museo no solo sirve como un espacio para la contemplación y el aprendizaje, sino que también actúa como un recordatorio de la importancia histórica y ecológica del río en la configuración urbana de Bogotá. Por otro lado, el espacio público que acompaña el edificio actúa, a pesar de no serlo, como el puente que conecta la plaza de San Victorino con el Parque Tercer Milenio. Dos piezas de ciudad que previamente se encontraban aisladas a pesar de su cercanía. Así, el diálogo previamente establecido por el agua entre los cerros orientales en su nacimiento y el pie de montaña donde confluían los ríos se restablece,
El parque toca la montaña, al igual que la montaña toca el parque.